Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Como sabéis, soy Begoña Pérez Valderrama, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y conmigo, como siempre, se encuentra la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, María José. Hola, Begoña. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, el doctor Pablo Borrega, del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Bienvenido, Pablo, a este podcast. Muchas gracias, Bego. Muchas gracias, María José. Para mí es un placer estar aquí con vosotras. Antes de que empiece todo lo que es el podcast, lo que sí quiero es felicitaros por esta iniciativa que ha sido tremendamente novedosa, vuestra rápida capacidad de adaptaros a la nueva normalidad y de hacer la transformación digital de forma que la gente pueda beneficiarse de estar al día sin necesidad de, aunque no haya tenido la oportunidad de ir a los congresos. Por esa parte, enhorabuena a las dos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Pablo, pues este año en ASCO Geniturinario, en la parte de carcinoma renal, ¿qué destacarías del congreso? Yo dividiría el congreso en tres partes. Por una parte, lo que fueron las presentaciones orales, en las cuales, bueno, pues se presentó de nuevo los resultados de un TKI en combinación con un anti-PDL1, que fue el ensayo CLEAR, que ha sido un ensayo absolutamente disruptivo, probablemente de los más brillantes que se han presentado de un TKI con un anti-PDL1, y por otra parte, en una patología no muy frecuente dentro de lo que son los tumores renales, como es el carcinoma papilar, un ensayo randomizado fase 2 con todas las combinaciones posibles y con resultados mucho más brillantes de lo que se tenía hasta ahora. Por otra parte, se han presentado actualizaciones de los fase 3 que ya estaban en marcha. Bueno, que quitando el 2.14, que es el que más seguimiento tiene, pues el resto ya tienen seguimientos largos y con análisis post-op tremendamente interesante. Y en tercer lugar, pues destacaría las nuevas líneas que se están buscando para el tratamiento al progreso de estas líneas anteriores. Bueno, pues si os parece, paso a comentar el primer gran ensayo en primera línea de cáncer de células renales de células claras metastásico, que es el CLEAR. Era un fase 3 randomizado, donde se randomizó lenvatinib más pembrolizumab frente a lenvatinib everolimus y frente a sunitinib, que es el tratamiento estándar del cáncer renal de células claras en una randomización 1-1-1, randomizándolo en función del performance, de que hubiera una enfermedad medible, adecuada función de los órganos, y lo hizo en función de tanto de los factores de riesgo del memorial como de los factores de riesgo del IMDC. La randomización se hizo con lenvatinib a 20 miligramos oral, que es una dosis mayor de lo que se había usado en los fase 2 con esta droga, más pembro a 200 miligramos cada 3 semanas, lenvatinib diario, lenva a 18 con everolimus a 5 y sunitinib a la dosis clásica de 5-1. Objetivo primario, intervalo libre de enfermedad. Secundarios, supervivencia global, tasa de respuesta, seguridad y calidad de vida. En las consideraciones estadísticas, con una mediana de seguimiento de 27 meses, se diseñó un ensayo con una potencia para detectar un poder del 90%, con un alfa de 2 colas de 0,045, y se enfrentaron en PFS lenva pembro frente a Sutent y lenva everolimus frente a Sutent. Los tres brazos estaban muy bien balanceados, tanto en cuanto a edad, como a factores tanto de memorial como IDC, como de expresión de PDL1. Y el primer objetivo, intervalo libre de enfermedad, o PFS. Bien, lenva-pembro versus Sutent. Lenva-pembro, una razón de riesgo de 0,39, algo absolutamente disruptivo. Intervalo libre de enfermedad, 23 meses. El segundo, que enfrentaba lenva-everolimus frente a Sutent, intervalo libre de enfermedad, 14,7, Sutent en ambos brazos, era el brazo control, 9,2. En cuanto a los diagramas de tallos, lenva-everolimus, el lenva-pembro fue absolutamente superior en todos los endpoints, tanto en el IMDC, PDL1, sexo, el que existiera o no existiera nefrectomía previa, o histología sarcomatoide o no sarcomatoide. E igual, aunque con menor razón de riesgo, sucedió con lenva everolimus.
En cuanto a supervivencia global, bueno, los datos todavía no son maduros. El tiempo de seguimiento es de 27 meses, no se ha alcanzado en ninguno de los tres brazos, pero el lenva-pembro frente a sunitinib tiene una razón de riesgo de 0,66 y, sin embargo, lenva-everolimus frente a sunitinib no fue estadísticamente significativo. En cuanto a supervivencia global, todos los parámetros son favorables a lenva-pembro. El otro endpoint, que era la tasa de respuestas objetivas, fue también absolutamente excepcional. La tasa de respuesta fue del 71%, con una tasa de respuestas completas del 16%, que hasta ahora con los estudios anteriores se habían realizado, no se conocía, pero una circunstancia que sorprende mucho es el hecho de la tasa de respuesta del lenva-everolimus. Tiene una tasa de respuestas objetivas del 53% con 9,8% de respuestas completas. Esto, si lo comparamos, por ejemplo, con Axia-Abelu, tiene mayor tasa de respuesta y mayor tasa de respuestas completas. Otro aspecto tremendamente interesante es la duración de la respuesta. En lenva-pembro, la duración de la respuesta es de 25 meses, en lenva-everolimus de 16 meses y en Sutent, bueno, está bien, 14,6 meses. En cuanto a las toxicidades, bueno, pues no hay nada que no sea conocido con respecto a las toxicidades de cada uno de los fármacos. En cuanto al tiempo de exposición al tratamiento, seguridad y los pacientes que discontinuaron el tratamiento, la media de ciclos del lenva-pembro fue de 17, del lenva-everolimus 11 y de Sutent 7,8. En cuanto a los efectos adversos mayores grado 3, hubo 96%, 97 y 92 en lenva-pembro, en lenva-everolimus y Sutent, y los efectos adversos grado 3 relacionados con el tratamiento ocurrieron en el 72% del grupo de lenva-pembro, 73% de lenva-everolimus y 59% en el grupo de sunitinib. En cuanto a los efectos adversos, pues son los conocidos: el lenva-pembro, mayor grado de diarrea, hipertensión, estomatitis, hipotiroidismo, y en el Sutent los bien conocidos de síndrome de mano-pie, hipertensión y estomatitis. Como conclusiones, lenva-pembro demostró una mejora en el tiempo hasta la progresión, la supervivencia global y la tasa de respuesta objetiva. Lenva-everolimus demostró igualmente una mejora en PFS y en tasa de respuesta, aunque no en supervivencia con respecto a Sutent. El perfil de toxicidad de ambos esquemas es manejable y no presenta nada nuevo de cada una de las drogas que se están manejando. Y bueno, pues el ponente concluye que este resultado apoya el hecho de que el lenvatinib más pembrolizumab pueda ser una nueva primera línea en el tratamiento del cáncer renal de células claras. Pablo, ¿tú crees que los datos impresionantes que has comentado de PFS, tasa de respuesta y un 16% de respuestas completas, que es la primera vez que lo vemos en un combo de inmuno con TKI, marcan la diferencia con otros estudios de primera línea? Realmente, María José, con una mediana de seguimiento de 27 meses, pienso que sí. Es decir, si me pongo un poco a hacer memoria, pues yo qué sé, pues en el 426, con 30 meses, no había una tasa de respuesta del grado del 76% y, por supuesto, no había un 16% de respuestas completas. En el de Axia-Abelu es que prácticamente lenva-everolimus es más eficaz tanto en tasas de respuesta como en tasas de respuestas completas, y encima no lleva agregado inmuno, lo cual sorprende mucho porque probablemente ese brazo con inmuno, pues los resultados serían, asumiendo que las toxicidades fueran diferentes, probablemente los resultados fueran mucho más brillantes. Y bueno, la tasa de respuesta del 71% comparadas con el 40% del 214, que es el otro que quedaría por comparar, pues a los 27-30 meses las tasas de supervivencia global que no se han alcanzado, pues yo creo que es un esquema que va a situarse, bueno, quedaría compararlo con 9R, pero tampoco llegan a estas cifras con un seguimiento de 27 meses. Y luego en el brazo, en la discusión se habló del brazo de lenva-everolimus. Es cierto que tiene una PFS estadísticamente superior a sunitinib, pero sin embargo la hazard ratio
sobrepasa el 1 en supervivencia global, es decir, que eso ha llamado un poco la atención. Sin embargo, en la discusión, la discusora habló de que también podría ser un estándar de tratamiento en primera línea ese combo. ¿A ti qué te parece eso, con estos datos de momento que tenemos? Hombre, a mí lo que me parece es que teniendo un brazo con 70% de respuestas objetivas, con un tiempo hasta progresión de 2 años y a los 27 meses todavía no se ha alcanzado la mediana de supervivencia global, hombre, pues me parece que no sería el ideal para ponerlo en primera línea. Pero no se ha alcanzado mediana de supervivencia en ningún brazo, en realidad, en este estudio, que es verdad que el seguimiento es muy largo ya, pero aún así, sin las medianas no tengo muy claro que vaya indicación directa sin tener, ¿no? Lo que pasa es que las razones de riesgo en cuanto a supervivencia global, si yo no estoy equivocado, el 0,63% que tiene Lenva-Pembro, en los ensayos previos no se llegaban a los 27 meses a esa hazard ratio. Sí, sí. Oye, y en los de buen pronóstico, porque parece que en este subgrupo de pacientes es verdad que la supervivencia global no tiene significación. Pues la verdad es que no me he fijado mucho en los de buen pronóstico y te voy a decir por qué. Porque como ya prácticamente en cualquier estudio o en cualquier análisis de vida real o incluso en el IMDC, cuando te ponen las series, ya todo el mundo a buen pronóstico le pone directamente el TKI con la inmuno, pues la verdad es que no me paraba a analizarlo porque quizás la gente no se pare a pensar ya en primera línea de un renal metastásico de células claras, a pesar de buen pronóstico no va a poner ya inmuno. Pero he de decirte que no analice ese hecho, pues porque probablemente no me lo hubiera planteado. Oye, y en Y cuanto a sobre todo porque no tengo ningún marcador que me diga, oye, aunque pongas SUTEN, es que te va a ir tan bien como con el combo. Sí, pero es verdad que hay por lo menos al menos un porcentaje de buen pronóstico que probablemente hagas lo que hagas te va a ir bien. Absolutamente, de acuerdo. Y todos tenemos pacientes con TKIs en primera línea, larguísimos supervivientes, y que no se les ha puesto inmuno. Pero bueno, todavía no tenemos ningún biomarcador que nos diga quién va a ir bien y quién va a ir mal. Y sobre todo el tema de la toxicidad, ¿no? Mariajo, tú que has incluido un montón de pacientes en este estudio, 25 hemos estado hablando antes, es una pasada. ¿Tú qué opinas del manejo práctico de estos pacientes? Datos de comparativa de un estudio fase 2 de 14 versus 18 de la combinación Lenva-Everolimus, que dice que parece que sí aumenta la PFS esa combinación. En mi sensación en los enfermos, además yo de esos pacientes hay un volumen muy alto, yo por lo menos en mi hospital, la mayoría de pacientes me cayeron en el brazo de la combinación de Lenva-Everolimus. Y te puedo decir que ningún paciente mantiene dosis superiores a 10 en la actualidad. Es cierto que ya el estudio algunos pacientes llevan 3 años en tratamiento. Bueno, continuando, el segundo gran ensayo que se presenta en los póster orales es un ensayo fase 2, el SWOG 1500, que enfrenta todas las combinaciones posibles de todos los inhibidores de MET conocidos en carcinoma papilar de células renales frente a lo que hasta ahora era el estándar, que era el SUTEN. Se sabe que los tumores papilares tienen una mayor sobreexpresión de MET y se puso en marcha un ensayo con todas aquellas drogas que podían ser eficaces. En cuanto a los criterios de elección, carcinoma papilar de células renales verificado por un comité central con un adecuado performance status y una adecuada función de órganos, randomizó a sunitinib a la dosis habitual, cabo a la dosis habitual de 60 miligramos diario, crizo 250 cada 12 y savolitinib también a la dosis habitual. Quizás lo más llamativo de este ensayo es que el tipo de papilar tenía que ser revisado por un comité central con 3 patólogos y los 3 patólogos tenían que estar de acuerdo, de manera que o estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo en 2 y el tercero sí, con lo cual
se hacía una tercera revisión y si aún así estaban en desacuerdo, era un papilar no clasificable. Se planificó un análisis de futilidad por si alguno de los fármacos no era eficaz en el tratamiento y en diciembre de 2018 se vio que crizo y savolitinib no tenían eficacia y fueron suspendidos y continuaron los brazos de Sutent y cabozantinib. Objetivo primario, PFS. Secundario, tasa de respuesta. Supervivencia global, tasa de respuesta y eventos adversos. En cuanto a los brazos, estaban bien balanceados en cuanto a edad, tipo 1, tipo 2 o no clasificable, tanto por los patólogos que lo diagnosticaron como por el Comité Central, por el IMDC igualmente bien balanceados, y tanto con nefrectomía como sin nefrectomía, como los sitios de metástasis. Resultados: PFS, quitados savolitinib y crizotinib, CAB tiene una PFS de 9 meses frente a Sutent de 5.6 meses. Se cumple en todos los tres tipos, tanto el tipo 1, tanto el tipo 2 como en los no clasificables. En cuanto a la tasa de respuesta, es superior en cabozantinib con un 23% frente a un 4% de sunitinib. Y en cuanto a supervivencia global, Cabo consigue una supervivencia global de 22 meses frente a Sutent, de 20 meses frente a Sutent, que consigue una supervivencia de 16 meses. En cuanto a las toxicidades, pues nada nuevo que no se conociera en cuanto a las toxicidades de Cabo o de Sutent. Y bueno, pues Montipal, que es el que lo presentó en la ESO oral, concluye que este ensayo solo cabozantinib resultó con una prolongación estadísticamente significativa y clínicamente relevante en cuanto a supervivencia sin progresión en pacientes con papilar de células renales en comparación con Sutent, y que estos datos apoyan que el nuevo estándar de tratamiento del carcinoma papilar es Cabo. Y en principio nada más. Pablo, a este estudio, yo, por lo menos la sensación que yo he tenido es que se le ha dado mucho bombo estos días en noticias oncológicas. Y bueno, es un fase 2 con pocos pacientes y encima hay que tener en cuenta que se cerraron 2 ramas por ausencia de utilidad y que entonces había muy pocos pacientes por rama de las que se han analizado. 42 y 40, sí. Muy pocos. Sí, sí. Muy pocos, sí. Y bueno, tampoco se han tenido en cuenta otros datos que parece que eran importantes, como tener en cuenta si había que tener en cuenta a los pacientes que tenían alteraciones de MET a nivel molecular, porque hay estudios que, aunque sí que estaban diseñados con esa población, pues se cerraron por reclutamiento. Es decir, que yo creo que la sensación es que en carcinoma de no células claras, y en este caso en papilar, ¿no?, que seguimos teniendo falta de datos de estudio fase 3, ¿no? Hombre, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque esto fue un fase 2 y un fase 2 con pocos pacientes, y porque desde la aprobación de esto de Cabo ya siempre se había insistido en que la mutación de MET era un biomarcador, que los pacientes que tenían mutaciones de MET eran los que más se beneficiaban, pero cuando veía la hazard ratio, bueno, pues no existía una diferencia que te hiciera pensar que era un biomarcador que te permitía seleccionar pacientes en ese sentido. Yo también estoy echando de menos fases 3 y, hombre, tranquiliza un poco el hecho de que, aunque sea en segundas o en terceras líneas, bueno, pues el CONTACT 3, por ejemplo, ya te incluye todo tipo de histologías renales, con lo cual van a entrar papilares, y si yo no estoy equivocado, en el pedigree también incluyen histologías no células claras, con lo cual probablemente, dependiendo de que son entre el 12 y el 15% del total de cánceres renales, es decir, que es una población muy poco frecuente, pero por lo menos van a ser contemplados en la fase 3. Lo que pasa que es verdad que cuando escuchas podcasts de americanos y europeos hablan de que es el nuevo estándar en tumores papilares, y yo no dejo de estar en desacuerdo, vamos, completamente. Claro, es que hay una cuestión que probablemente nosotros seamos demasiado académicos a la hora de, demasiado académicos, bueno, demasiado puristas, o que realmente vemos las cosas con realidad. Seguramente cuando pactaron este fase 2
estos endpoints, y si les sale positivo, pues ante la agencia americana, para ellos es positivo, y si es positivo, pues es el nuevo estándar. Nosotros siempre diríamos, oye, esto es un fase 2 con 42 y 40 programas, ¿esto dónde va? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, de hecho, además se van a hacer fase 3. Es verdad que en combinaciones con combinaciones de inmuno y TKI, con cabozantinib, pero comparados con sunitinib. O sea, que en algunos estudios fase 3 que están en marcha o a punto de comenzar, se va a seguir teniendo como brazo comparador sunitinib, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con Bego. Quizás decir ya que esto es el nuevo estándar con 2 o 3 estudios que tenemos fase 2, yo creo que, bueno, parece que es evidentemente mejor y muy apetecible poder ponerlo, pero de ahí a que lo que nos apetece sea lo que haya que hacer y sea el nuevo estándar, yo creo que quizás demasiado happy los americanos. Bueno, pues si os parece, el segundo gran capítulo que se ha presentado este año en ASCO-GEU ha sido las actualizaciones de los fase 3 que ya estaban en marcha, fundamentalmente del 426 y del 9ER. El 426 presenta una actualización de datos con un análisis post-hoc muy interesante de los pacientes que realmente recibieron los 35 ciclos de pembrolizumab. Y bueno, los puntos finales del análisis fueron supervivencia libre de progresión y supervivencia global, casi el 30% de los pacientes, lo cual es una cifra muy importante, recibieron los 35 ciclos. En cuanto a factores de riesgo de IMDC, el 32% eran de riesgo favorable y el 67% de riesgo intermedio y mal pronóstico, y la mediana de seguimiento era de 31 meses, con lo cual está muy bien, completaron, o sea, fueron casi justos los 2 años. Y la tasa de supervivencia global a los 36 meses fue del 93,8%, y la tasa de supervivencia libre de progresión a los 24 y 36 meses el 77% y el 57% de los de buen pronóstico y de los de riesgo intermedio y mal pronóstico. Con lo cual, bueno, este análisis exploratorio lo que te indica es que 1/3 de los pacientes son capaces de recibir los 35 ciclos y que mejoran la tasa de respuesta, el tiempo hasta progresión y supervivencia, y eso lo convierte en un dato a tener en cuenta a la hora de seleccionar el esquema. Y el segundo gran ensayo que presenta análisis post-hoc es el 9R, que como hizo ya el 214, pues presenta la tasa de respuesta, el tiempo hasta la progresión y la supervivencia en los carcinomas sarcomatoides que son de muy mal pronóstico. El criterio principal de valoración es supervivencia libre de progresión. Solamente, como es normal, el 11,5 tenían estirpe sarcomatoide y la medida de seguimiento de la serie es de 18 meses. Cabo más nivo mejoró la supervivencia libre de progresión con 10,9 meses, bueno, que se aproxima bastante a lo que era el 214, y la supervivencia global de 19 meses con respecto a lo que era el brazo control de sunitinib. Bueno, pues la razón de riesgo es de 0,39 para PFS y de 0,36 para supervivencia global. Por tanto, cabo-nivo demostraron una eficacia muy superior a SUTEN en los carcinomas sarcomatoides, como ya se había demostrado en el 214, es decir. Con todas estas combinaciones y ensayos positivos en cáncer renal en primera línea, ¿cómo crees que va a venir la elección de los tratamientos? ¿Por preferencias personales, experiencia previa, por los efectos adversos? ¿O tú sí que tienes definido un paciente que puede ser para combinación de inmuno o combinación de TKI, inmuno? Yo creo que lo que va a determinar la decisión, tanto en buen pronóstico como en riesgo intermedio y en desfavorables, es la caída de la curva al principio, María José. Es decir, a mí me parece que el 214 es un ensayo, un gran ensayo, pero claro, cuando tú ves caer a un 20 o un 25% en los 6 primeros meses y te vas pues al 426 y los ves caer a los 14, 16 meses, o te vas al EMBA-PEMBRO y te vas a los 24 meses y no te ha caído la curva, hombre, pues probablemente la elección vaya a depender, con independencia de que aprendas a manejar toxicidades, con independencia de los retrasos, con independencia
del estadio del IMDC, yo creo que el inicio de la curva va a ser el que va a marcar la elección del fármaco. Y las respuestas completas, que es que hasta ahora tasas de respuestas completas del 16%, quitando el histórico de la interleuquina 2, yo no había vuelto a leerlas, y esto probablemente lo convierta en un dato importante a la hora de tomar la decisión. Lo que pasa que decidir entre un esquema, ya hablamos de TKI inmuno, entre uno y otro es complejo, y luego también las agencias tendrán mucho que decir, y luego el coste-efectividad también tendrá mucho que decir, porque al fin y al cabo tendremos que decidir también esto, cuál de ellos es más costo efectivo, porque esto también es un tema del día a día, vamos, y que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Bueno, pues fundamentalmente en segunda, el problema que nos encontramos ahora es que todos los fármacos que usábamos en segunda línea los hemos pasado a primera, y los hemos pasado a primera muy rápidamente, y realmente pues andamos buscando qué hacemos en segunda línea. Bueno, una de las líneas de investigación que se han buscado es cuando hay pérdida del gen de von Hippel-Lindau, pues el que toma el mando de la angiogénesis en el cáncer renal es el GIF, y lo que se han buscado son fármacos inhibidores del GIF. En ese sentido, se han presentado un fase 1-2 y un fase 2 con el belzutifan, que es el MK6482, tratando de ver tasas de respuesta en segunda línea o en líneas posteriores en cáncer de célula, en renal de células claras. En el fase 2 con belzutifan hay uno de ellos que se asocia con cabozantinib, que se hizo primero en una corte de dosis máxima tolerable, toxicidad limitante de dosis, y lo que se presentan ahora son los resultados de la segunda corte. La dosis era belzutifan a 120 y cabo a 60 diarios durante 21 días. El criterio de valoración principal, la tasa de respuesta objetiva secundaria, supervivencia libre de progresión, supervivencia global y duración de la respuesta. Bien. El 58% habían recibido tratamiento de primera línea con inmunoterapia, el 58% habían recibido primera línea y un 42% 2 líneas previas. La mediana de seguimiento de la serie fue de 11.3 meses, la tasa de respuesta confirmada fue del 22% y un 90% presentó al menos alguna reducción del tumor, y la tasa de control local fue de casi el 93%. La mediana de supervivencia libre de progresión en pacientes muy pretratados fue de 16.8 meses. Los efectos secundarios, bueno, pues fueron los conocidos tanto de belzutifan, que se conocían, fundamentalmente la hipoxia y la anemia, como del cabozantinib. Y fundamentalmente los efectos secundarios fase 3 o superiores fueron la anemia y la hipoxia. En este análisis preliminar parece que la combinación tiene una actividad prometedora en pacientes muy pretratados con cáncer de células renales metastásicos. Eso en cuanto a la combinación. Y bueno, el 1-2, el criterio de valoración principal fue a 120 la seguridad, los puntos finales, las tasas de respuesta objetivas y la supervivencia global. Todavía es una serie muy corta, se incluyeron 55 pacientes, la mediana de terapias previas habían sido 3, es decir, pacientes muy pretratados, el 92% habían recibido inhibidores del punto de control y el 76% habían recibido inhibidores de angiogénesis. Los efectos adversos tuvieron una tasa de respuesta del 80%, no se alcanzó la duración total de la respuesta, el 77% seguían en tratamiento a los 6 meses, y la supervivencia libre de progresión para el total de la serie fue de casi 15 meses. Y está en marcha en fase 3 para confirmar esos datos. Y luego, pues el que ya había comentado María José en un primer momento sobre la asociación de Lenva everolimus en 2 dosis, y bueno, pues se eligieron 2 dosis, 18 y 5 frente a 14 y 5, y aunque concluyen en que 18 y 5 es superior a 14 y 5, realmente cuando empiezas a ver la serie, pues los resultados son muy parecidos, tasas de respuesta, o sea, perdón, sí, supervivencia libre de progresión de 11 meses frente a 12.9, supervivencia global de 27 frente a... No se ha alcanzado, está cerca de 30, pero todavía no se ha alcanzado. Luego, ellos concluyen que probablemente la dosis a elegir sea 18 y 5,
aunque a mí me parece que las cifras están muy parecidas y bueno, pues que probablemente 14,5 sea tan efectiva como 18,5, y así yo no destacaría tampoco ningún otro en segunda línea que se hayan presentado este año en ASCO-GU. Con los resultados actuales, como has comentado, es verdad que vamos a necesitar más tiempo para tener datos ya de ensayos de secuencia, después de progresiones a combinaciones ya en primera línea. Entonces, fuera de los ensayos, ¿tú qué haces? Yo te digo lo que hago. Ahora, de momento, lo que no tenemos tiempo en primera línea, lo que no tenemos en primera línea, dure lo que dure, que no lo sé, eso también hay que ser honesto. En primera línea sí podemos usar Axi-Pembro. Llevamos usándolo poco tiempo y bueno, pues todavía afortunadamente no ha progresado ninguno. Probablemente en segunda línea usemos Cabo. Aunque también es cierto que tuvimos la oportunidad cuando salió el fase 2 del EMBA Everolimus de usarlos en líneas posteriores y bueno, pues nos sorprendió en segundas o en terceras líneas tasas de respuesta muy interesantes, pero eran todas estas progresos ATKI, la secuencia era la que era, pero bueno, las tasas de respuesta eran importantes. Pero en este momento al progreso, si tuviera que usar algo, usaría Cabo. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Yo creo que has hecho un resumen estupendo de la parte de carcinoma renal de este congreso y sin más nos despedimos para el siguiente podcast. Muchas gracias, Bego. Muchas gracias, María José. Y hasta la próxima. Cuidaros mucho.